Vengo a hablarles de este circo, un nuevo circo que se está armando en torno a esta organización sandinista de Monteverde. Y es que sabemos que hace más de una semana vienen con esta payasada de un grupo dentro de esta organización que se dicen de centro derecha. Y por ejemplo, los chamorros ponen que supuestamente estos personajes son algunos que son de derecha que están dentro de Monteverde. Precisamente de este que se llama Eliseo Núñez, les vengo a mostrar un clip para que ustedes mismos saquen sus conclusiones si este señor es liberal y de derecha. Entonces así funciona la derecha y funciona la izquierda. Creo, por ejemplo, en un estado más pequeño, pero no en un estado que se tape los ojos y deje hacer y deje pasar, porque con los niveles de pobreza que hay en nuestros países, los estados no pueden ser cero intervención. Tienen que tener un nivel de intervención mucho más alto que el que pueden tener en Europa, por decir algo, donde tener sociedades más desarrolladas que tienen instituciones no gubernamentales, y no me refiero a las ONG, me refiero a instituciones ciudadanas más bien, que funcionan al margen de lo que el Estado dice. Entonces, tener sociedades mucho más desarrolladas. En este país, en Nicaragua, donde según las cifras del Banco Mundial para el 2030 la mayoría van a ser pobres, y ahorita lo cifra en 43%. Cuando tenés gente que cuando se sientan a desayunar en la mañana se preocupan por su almuerzo, ni siquiera por la cena. No saben qué van a almorzar. Entonces, ¿cómo puedes decirle a esa gente que tiene garantizados los 3 tiempos de comida que hay igualdad de oportunidades? Entonces, que compita lo mismo el niño que está viviendo en la costa del lago bajo situación de pobreza y vulnerabilidad extrema con el niño que vive en las colinas. No compiten, no hay forma. Entonces el Estado tiene que compensar eso. Entonces por eso es que yo no estoy de la idea de que un Estado chiquito y que todo el mundo haga lo que quiere y que el mercado camine sin que nada suceda, porque al final del día en el camino se te va a morir la gente. Si esto es como cuando... Bueno, solo decirles que este mentado Eliseo Núñez, que es el que acabamos de ver, forma parte de Monteverde y fue diputado supuestamente liberal. Me parece que fue por el PLI. Entonces, este camaleón, digamos que no es una cara nueva, es parte de esa vieja política, de esa casta política añeja que ha destruido Nicaragua. Y es que realmente el sandinismo nunca ha tenido posición política después del 90, porque todos los que se decían liberales y se decían de derecha antisandinistas se terminaron vendiendo, terminaron regalando ese capital político inmenso que había en Nicaragua, que alrededor de un 60-65% de la población no queríamos nada que tuviera tufo a sandinismo. Pues al final, este Eliseo Núñez no hizo, digamos, nada relevante cuando estuvo diputado. Lo único que hizo fue meterse en la cama en esta mentada unidad que había en el PLI con el MRS y otros grupos para hacer un bloque opositor. Solo decirles eso, que una pequeñísima parte de la historia fracasada como político liberal o supuesto liberal de este individuo. Y ven, ¿verdad que las palabras, los discursos políticos tienen que ir respaldados con hechos, con acciones coherentes que lleven a uno a decir, ve hombre, él se dice liberal, pero lo está respaldando con sus acciones, con sus hechos? Veamos, se dice liberal y promueve un discurso social comunista. Ustedes se han dado cuenta que los socialistas, que la izquierda siempre promueve la justicia social. Bueno, eso es lo que estaba defendiendo en el clip que vimos de este camaleón. Entonces, los socialistas defienden la justicia social. Eliseo Núñez, el supuesto derechista, el supuesto liberal, también defiende la justicia social. Veamos otra cosa que lo identifica como un liberal camaleónico. Los socialistas defienden la igualdad. O sea, quitarle a los más ricos para darles a los más pobres. Aunque tengan que destruir toda la economía y toda la productividad de un país, ellos quieren ver una igualdad, aunque sea en la miseria, como la igualdad que hay en Cuba y en Venezuela.
Eliseo Núñez, ahorita lo acabamos de escuchar, el supuesto liberal y derechista, también defiende la igualdad, que hay que quitarles a las familias ricas, dejarlas en la pobreza para igualarla con las familias pobres. Al final, todos vamos a ser iguales en la pobreza. Aunque no haya después de dónde rescatar la economía, pero vamos a ser iguales como lo quieren los socialistas y como lo quiere el supuesto liberal de Eliseo Núñez. Veamos otra cosa que los identifica como un camaleón. Vean, todo esto de la intervención del Estado, ahí diría yo que es la piedra fundamental de cualquier izquierdista y cualquier socialista. No me crean a mí, miren los discursos del presidente libertario de Argentina, Javier Milei. Él lleva 10 años dando cátedra y haciendo divulgación de lo que realmente es el liberalismo y no como los camaleones que se dicen liberales al final son socialdemócratas y socialistas que quieren confundirnos, que quieren, digamos, utilizar esa etiqueta de liberal para comenzar, digamos, a dividir a la derecha. Entonces, vean, esto de la intervención del Estado. Liberalismo, por definición, significa menos Estado, pero acabamos de ver un liberal que en vez de pedir menos Estado, pide más Estado. Y oigan la coartada falsa, oigan la excusa que es totalmente falsa y aberrante. Él dice que en Europa, a pesar de ser ricos, ellos tienen un estado pequeño. Es decir, nosotros, al ser Nicaragua, un país tercermundista pobre, no podemos tener el mismo estado pequeño que tienen los europeos. Entonces el de nosotros tiene que ser más grande para poder ayudar a las personas pobres. Pero es que en Europa no hay estados pequeños, son estados gigantescos. Ustedes vayan a ver el tamaño de los estados europeos respecto a su economía y van a ver que la mayoría tienen impuestos altísimos. El mayor ejemplo es Europa. Entonces él dice, es que no podemos tener el mismo estado que Europa porque nosotros somos pobres y eso que el de ellos es pequeño. No, los estados europeos son grandísimos. El peso del estado es súper alto y España está pagando eso ahorita, al igual que Francia, al igual que Alemania. O sea, les ponen impuestos 20, 25, 30, 35 en los países nórdicos arriba del 40%. El Estado pesa casi la mitad del PIB. Entonces aquí quiere decir que si queremos sacar a las personas de la pobreza, nuestro Estado tiene que ser más grande porque somos pobres. Pero eso quiere decir que el Estado de Nicaragua debería pesar un 60, un 70% de la economía. Ese es aberrante, desquiciante, gente. Los países pobres no pueden tener estados gigantescos porque eso nos lleva a un ciclo de pobreza interminable. O sea, no hay de dónde sacar más impuestos. Entonces los estados no pueden ser más grandes. Lo que se puede hacer, estados más eficientes para traer más inversión, lo que está haciendo justamente ahorita Argentina. Y el ejemplo está, vean, Cuba es un país pobre, Venezuela otro país pobre, rico pero empobrecido. Tienen estados gigantescos y no salen de la pobreza. Entonces, esta tesis aberrante, este supuesto liberal de Eliseo Núñez se cae a pedazos, porque vemos que hay estados súper grandísimos en países pobres y esto no los saca de la pobreza. Entonces ahí les traía esa pequeña opinión sobre todos estos camaleones que se dicen de centro derecha en Monteverde. Y es que vean, ¿por qué se dicen de centro derecha? Porque es que la oposición política está tan en el espectro de la extrema izquierda que a cualquier cosa que no es extremista de izquierda le dicen centro derecha o le dicen ultraderechista. Pero Eliseo Núñez aquí en la China es un socialdemócrata, es un socialista de pura cepa, al igual que lo son todos los MRS o los sandinistas disidentes. Suscríbanse, compartan y pónganme sus opiniones, que quiero ver si realmente les convenció este discurso de este liberal camaleónico. Hasta la próxima.